Buenos días, amados. Los bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos a cualquier persona que esté viendo este video por medio de estos servicios virtuales que el Señor nos permite utilizar. Vamos a continuar el día de hoy con los estudios que estuvimos haciendo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro maravilloso donde podemos ver esa oración contestada que le hemos hecho al Señor con el Padre Nuestro de venga tu reino. Aquí vemos el reino de Dios manifestándose en gloria, en majestad, la venida de nuestro Señor en juicio, pero también para glorificarnos a nosotros que hemos creído en Él. Vamos a comenzar. Hemos quedado en el capítulo 16 de este hermoso libro. Sin embargo, primero es necesario retomar lo último que vimos del capítulo 15 para entender el contexto en el que estamos. El versículo 8 del capítulo 15 dice que el templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Habíamos dicho semanas atrás que este hecho de que nadie pueda entrar al templo de Dios se podría también interpretar como una manera de intercesión, es decir, nadie, ningún ser creado ni en el cielo ni en la tierra podría entrar a la presencia de Dios para rogarle o pedirle que frene estos juicios. Los juicios de Dios tienen que realizarse y esto se llenó de la gloria de Dios hasta que se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles que vamos a ver ahorita en el capítulo 16. Eso también me recuerda mucho Isaías 55:6, donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Eso es bastante importante, es algo que tenemos que recalcar. El Señor viene, la venida del Señor está cerca, y lo que implica ese versículo es que tenemos que buscar al Señor, o las personas que no lo conocen, que no han nacido de nuevo, tienen que venir en arrepentimiento al Señor mientras haya tiempo, mientras de que venga esta gran tribulación. Ahora bien, comenzando con el capítulo 16, verán en sus Biblias, ya sea que tengan Reina Valera o alguna otra, algún título relacionado a las copas de la ira de Dios. Comenzamos con el versículo 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo primero que vemos allí es que esta orden a los 7 ángeles para que culminen con el juicio de Dios viene dada desde el templo de Dios. Ahora bien, también otro punto importante es la palabra derramad o derramar, que implica un vaciamiento total de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Es decir, no es algo parcial, sino que es el juicio pleno de Dios manifestándose totalmente y de forma final sobre los moradores de la tierra. Ya es un juicio total, es el juicio final de Dios. En el verso 2 dice lo siguiente: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los moradores que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los juicios de las copas, ustedes verán que tienen una relación bastante cercana con los juicios de las trompetas que estudiamos en meses anteriores. Sin embargo, la diferencia radica en la intensidad. Mientras las trompetas tienen una intensidad sobre la tercera parte, sea la tercera parte de los hombres, la tercera parte del mar, la tercera parte de las aguas, la tercera parte de la tierra, estas copas tienen una incidencia total, una incidencia mundial. Ya no es la tercera parte de los mares, sino de la totalidad de los mares. Entonces, cuando aquí dice que la primera copa abarca o cae sobre la tierra, es en la totalidad de los hombres o de los habitantes de la tierra en el momento de la gran tribulación y en el momento en que se dé este juicio. El texto dice que esta primera copa se basa en una úlcera maligna y pestilente, es decir, es un juicio que afecta la integridad física de la persona, afecta su salud. Esta úlcera tiene ciertas características. Como vemos en el texto, dice que es una úlcera maligna, es decir, mala, es decir, que hace un verdadero daño a la persona. Hay algunas versiones de la palabra de Dios que la traducen como mala y dolorosa, que evidentemente también se incluye. Sin embargo, la versión Reina Valera traduce maligna
y pestilente, que nos deja ver un énfasis más claro de lo grave que va a ser esta úlcera en las personas. No solo es maligna, sino que es una llaga, una afectación cutánea a nivel de la piel, que es nauseabunda, que tiene un mal olor, muy probablemente por algún agente infeccioso, por la misma pus que supura la llaga. Este pasaje a mí me llama la atención por un hecho. Cuando nosotros analizamos los juicios de Dios, no solo los sellos o las trompetas o las copas, sino a lo largo de toda la palabra de Dios, vemos algo que nos debería llevar a meditar. En primer lugar, un profundo agradecimiento a Dios porque nos ha salvado de estas cosas. Nosotros hemos predicado, nosotros creemos en el rapto pretribulacional de la iglesia. Es decir, que la iglesia no está puesta para ira, sino que esperamos a Jesucristo desde lo alto, que nos libra de la ira venidera, dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces confiamos en eso y le agradecemos a Dios, un sentimiento de profundo agradecimiento a Él por habernos librado de estos juicios, de este tipo de castigos que van a sufrir aquellos que no quisieron someterse al señorío de Dios. Pero más que eso, cuando analizamos todos los juicios a lo largo de la palabra de Dios, tenemos que llegar a un punto claro. Ninguno de ellos, ninguna de estas copas, ninguna de las trompetas, ninguno de los sellos se compara en intensidad con aquella copa de hierbas amargas que nuestro Señor Jesús tuvo que beber hasta el fondo en la cruz del Calvario por cargar los pecados de cada uno de nosotros. Eso debería llevarnos a vivir bajo un temor reverente, bajo un respeto ante la santidad de Dios, ante lo que pasó en la cruz, e indagar en esas cosas. Entonces, vivir en agradecimiento, vivir con un profundo respeto y temor ante la santidad de Dios y ante la justicia de Dios. Versículo número 3. Aquí tenemos el segundo ángel que derrama el segundo juicio. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Como les dije, ya no es en la tercera parte del mar, sino que es en la totalidad del mar. Es un juicio total sobre el mar. El texto dice que se convirtió en sangre como de muerto. La sangre como de muerto tiene un tono rojizo oscuro, que en aquel tiempo va a contaminar todos los mares y va a provocar esa contaminación que muera todo ser viviente que esté allí. El texto dice, murió todo ser vivo, pero literalmente, una transliteración del griego diría toda ánima viviente, es decir, toda alma que en ese momento esté en el mar va a morir a causa de este juicio, incluyendo los seres marítimos, pero también los hombres que estén a la mar en ese momento. Entonces el panorama que nos pinta este juicio es de una masa nauseabunda de mortandad flotando a lo largo de todos los mares de este mundo con ese tipo de muerte. Ese es el panorama terrible que nos deja este tipo de juicio. En el versículo 4 tenemos el tercer juicio y dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron también en sangre. Este tercer juicio ahora recae sobre el agua potable, sobre el agua que los hombres necesitan para vivir. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios está afectando, está incidiendo en su juicio sobre todo aquello de lo que depende el hombre para vivir. Sabemos fácilmente que el hombre impío, el hombre carnal no le va a agradecer a Dios por el agua potable o por los servicios básicos que recibe. Pero lo más terrible de todo, quizás lo más triste, es que nosotros incluso, que somos creyentes, que hemos nacido nuevo, que conocemos la palabra de Dios, a veces no le agradecemos a Dios por estas cosas tan simples que recibimos cada día. Y no debería llamarla simple, sino bendiciones que el Señor nos da. Bueno, en este contexto le será quitado al hombre el agua potable, de la cual tanto depende para su supervivencia. Versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7, antes de leerlos, quiero que entendamos que es un paréntesis narrativo para que pues, el apóstol Juan pueda explicarnos algo acerca de la justicia de Dios. Leamos. Y oí al ángel de las aguas
que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderamente justos, son verdaderos y justos. ¿Por qué está este paréntesis aquí? Porque no falta el caso en que la persona pueda pensar, o cualquier persona, incluso creyentes, que los juicios de Dios pueden ser demasiado drásticos. Así que estos pasajes nos ayudan a entender con ciertos puntos que vamos a desplegar lo equivocado de pensar que los juicios de Dios son o injustos o drásticos. En primer lugar, los ángeles afirman lo siguiente: que el juicio de Dios es justo, es decir, no es algo desproporcionado, sino que es algo totalmente adecuado a lo ofensivo y pernicioso que es el pecado. Su juicio justo. Segundo, el juicio es en base a la perfecta santidad del Dios inmutable. ¿Por qué inmutable? Porque el texto dice el que eres y el que eras. Es decir, Dios no cambia, su misma santidad, su misma justicia permanecen por los siglos de los siglos. Tercero, el juicio que se está derramando es una respuesta al martirio que sufrieron los santos, los profetas y los servidores de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Así que Dios está ejerciendo aquí un perfecto talión, es decir, una perfecta justicia, dándoles a ellos que derramaron sangre, sangre a beber en un sentido pues metafórico. Y finalmente, el ángel concluye con una reafirmación de que la justicia de Dios es perfecta y es en base, valga la redundancia, a la justicia y a la verdad de Dios. Ahora bien, esto es muy interesante porque la razón por la cual muchas veces nosotros no entendemos la justicia de Dios o nos cuesta asimilar a veces textos tan chocantes como estos, es porque nosotros no vemos o no queremos ver el pecado como Dios lo ve. Y porque no apreciamos la santidad de Dios como Dios la ve. Y como no vemos el pecado como Dios lo ve, lo tomamos como algo liviano. Y no nos cuidamos en todo lo que nosotros asimilamos día con día para ver si nos edifica, si nos ayuda en nuestra santidad. Pero esa es la principal razón por la cual a veces no entendemos lo drástico que son los juicios de Dios. Porque no vemos el pecado como Dios lo ve. Ahora bien, también para manifestar que los juicios de Dios es justo, tenemos que también entender que esto no afecta el hecho de que Dios es amor. Aquí está manifestado el amor de Dios. El amor de Dios es justo y la justicia de Dios es amorosa. Dios tiene que juzgar el pecado por cuanto Dios ama a sus hijos y ama también la creación que creó y la va a redimir también en el futuro. Entonces esto no tiene ninguna afectación con el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios son dos cuestiones que van de la mano. Seguimos con el versículo número 8. Dice lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. De alguna forma pues, extraordinaria, alguna maravilla del poder de Dios, Dios va a afectar al sol de tal manera que su calor se intensifique y afecte a los hombres, queme a los hombres. En el versículo 9 tenemos la respuesta a esto. Y esto es algo increíble que vamos a detallar. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso es verdaderamente increíble. Podríamos pensar que a lo largo de estos 7 años de tribulación, donde los hombres han visto manifestarse el juicio de Dios de esta manera tan severa y tan directa, y reconociendo que el juicio viene de Dios, porque blasfeman el nombre de Dios, por tanto reconocen que vienen de Dios. Pero a pesar de eso, escucharon la predicación maravillosa de los 144,000 judíos dispersados por el mundo. Escucharon el ministerio de los 2 testigos. Incluso un ángel del cielo predicó el evangelio eterno a lo largo de todo el mundo. Y a pesar de ver estas terribles pruebas, estos terribles
castigo, los hombres no se arrepintieron para darle gloria a Dios. ¿Qué nos ayuda a entender esto? Que ninguna prueba que pase una persona, por más grave que sea, va a hacer que esa persona venga a buscar genuinamente a Dios. A veces los hombres buscan a Dios para ver qué les puede dar Dios. No por buscar a Dios por lo que Dios es, por su salvación, por reconocer que están enfermos, por reconocer la suciedad de su pecado y buscar al único médico que los puede salvar. Los hombres, la mayoría, no vienen a Dios por eso, por ese motivo. Entonces, ninguna prueba que ningún hombre pase va a hacer que venga a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo para que podamos ver el reino de Dios. Si una persona no nace del agua y del Espíritu, es ciego ante los mandamientos de Dios, es ciego ante la inmundicia de su pecado, es ciego ante el juicio de Dios por su pecado y es ciego ante la maravillosa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es necesario que los hombres nazcan de nuevo para que vean el reino de Dios. Y ese es el vivo ejemplo. Están viendo las grandes pruebas y los grandes juicios que Dios está trayendo y claramente dice que no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios, insultaron el nombre de Dios, le reclamaron a Dios, se levantaron el puño contra el cielo. No vinieron en arrepentimiento, no vinieron en humillación. Versículo 10 y versículo 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Quiénes mordían de dolor sus lenguas? Evidentemente, las personas que han venido sufriendo los juicios de Dios. Analicemos ciertas cosas de aquí. Este quinto juicio cae directamente sobre el trono del anticristo, no específicamente un asiento, sino que habla del gobierno general del anticristo en el mundo, de la civilización total que está a los pies del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. En el sentido de la ubicación del trono, hay algunos que manifiestan que el trono del anticristo estará ubicado en Roma. Sin embargo, por ciertos factores contextuales y proféticos, podríamos interpretar que el trono del anticristo debería estar en Jerusalén o en algún lugar cercano a Jerusalén. ¿Por qué? En estos momentos, ya lo vamos a ver más adelante, este panorama geopolítico y político militar, el anticristo y sus ejércitos se han trasladado a Palestina para defender a su aliado Israel. Evidentemente es una excusa para invadir la tierra de Palestina. Así que cuando viene este juicio, los ejércitos del anticristo están ocupando la tierra de Palestina. Vamos a leer un pasaje en el profeta Daniel 11:45, que dice lo siguiente, hablando acerca del anticristo y sus ejércitos. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. El monte glorioso y santo no es otro sino el monte Sión. No vamos a dogmatizar, pero muy probablemente entonces el trono del anticristo se va a ubicar en Jerusalén o en algún sitio cercano a este. Sin embargo, como decimos, no vamos a dogmatizar. Expliquemos ahora la frase y mordían de dolor sus lenguas, es decir, ¿por qué lo hacían? Hay varias razones, vamos a citar 4 de ellas. Primero, mordían sus lenguas por el frío que trae la oscuridad, porque el trono de la bestia se cubrió de tinieblas. Segundo, por las persistentes úlceras que fueron hechas en la primera copa. Tercero, por las quemaduras de la cuarta copa. O cuarto, una combinación de todos estos factores. Nosotros nos inclinamos más por pensar que la multitud de estos factores, la combinación de estos factores, es lo que va a hacer que muerdan de dolor sus lenguas. Que evidentemente es muy lógico pensar que todos los factores unidos van a afectar cuando se dé este juicio de las tinieblas. Ahora bien, al final de este versículo 11, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Por segunda vez, el apóstol está reafirmando que a pesar de estos terribles juicios, los hombres no quieren someterse a Dios. Que de hecho cuando analizamos San Juan capítulo 3, el Señor nos ayuda a entender que la salvación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas.
Los hombres no quieren venir a Dios porque ellos aman su pecado, porque aman sus tinieblas. Y la luz de Dios alumbra su maldad. Y ellos no quieren que su maldad sea alumbrada. Este es el caso más claro que podemos encontrar en toda la palabra de Dios. Ahora bien, versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. ¿Con qué propósito? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Grabes eso porque es bastante importante. El río se secó con un propósito: estar preparado, dejar un camino, una vía libre para que vengan los reyes del oriente a la tierra de Palestina. ¿Okay? Entonces, este sexto juicio es una preparación para la gran batalla de Armagedón. Armagedón es bastante famoso, es un nombre bastante famoso. Entonces, el río se seca para dar paso a que los reyes del oriente invadan Palestina. El Éufrates, en un sentido profético, en el sentido de la segunda venida del Señor, tiene bastante importancia. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, se nos dice que en el río Éufrates estaban atados 4 ángeles. Ya habíamos predicado en aquel tiempo que eran ángeles caídos y su propósito era eliminar o matar a la tercera parte de los hombres. ¿Okay? Ahora bien, esto me parece bastante importante, y es que debemos tener un panorama amplio, histórico, contextual de lo que está ocurriendo en este preciso momento. En este momento de la gran tribulación hay 5 grandes grupos que son como personajes principales en esta historia. Tenemos el reino del norte, el reino del sur, el gobierno del anticristo, que podemos decir que viene de occidente, los reyes del oriente e Israel. Esos son los 5 grupos principales que están en este momento. Ahora analicemos o hagamos como una especie de resumen a nivel histórico de la situación político-militar en ese momento. En primer lugar, vamos a ir a profeta Daniel, Daniel 9:27. El primer punto que tenemos que rescatar es que Israel habrá hecho un pacto con el anticristo. ¿Okay? Eso está en Daniel 9:27, que nos habla acerca de las famosas 70 semanas de Daniel. Aquí estaríamos en la 70ª semana. Lo que da comienzo a la 70ª semana es este tratado de paz que va a firmar el anticristo con Israel. Versículo 27 dice: y por otra semana, 70ª semana, la última semana, la gran tribulación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que a la mitad de la gran tribulación es cuando el anticristo se va a manifestar tal cual él es. ¿Okay? Nosotros no necesariamente nos estamos dirigiendo a una destrucción del mundo, digamos, en primer lugar. En primer lugar nos estamos dirigiendo a una paz, a una falsa paz, como lo habíamos enseñado cuando predicamos acerca de los sellos. El primer sello, ese que sale de ahí vestido de blanco en un caballo blanco, es la falsa paz que va a traer el anticristo al mundo. Entonces nos dirigimos realmente a un tiempo de gran prosperidad como nunca antes. Pero es la falsa paz del anticristo, y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Entonces, en primer lugar, históricamente, lo que abre esta 70ª semana es ese tratado de paz entre el anticristo e Israel. Segundo, el primer movimiento militar que se llevará a cabo para invadir a Israel es cuando los reinos del norte y también los reinos del sur vengan a atacar a Israel. Eso está también en el profeta Daniel, capítulo 11, verso 40. Pero dice: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Ese él que está ahí se refiere a los ejércitos del anticristo. ¿Okay? El rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Okay? Entonces, el reino del norte y el reino del sur van a invadir la tierra de Palestina. Después vamos a comentar brevemente qué pasa con cada uno de ellos, pero sigamos históricamente con lo que va a ocurrir. Podríamos preguntarnos por qué va a ocurrir esta invasión. Vamos a remitirnos a Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, que recomiendo que los lean en su totalidad.
En Ezequiel 38:11 se nos da la primera razón, y es que Israel va a parecer una presa fácil. El texto dice que Israel es un pueblo confiado que vive sin murallas. Quizás no literalmente sin murallas, pero sí en el sentido de esa protección militar que da un ejército. ¿Y por qué van a estar confiados y por qué van a parecer una presa fácil? Porque hicieron un tratado de paz con el anticristo. Y se supone que es el anticristo el que los va a defender. Segundo punto, según Ezequiel 38:12, Israel va a estar muy enriquecida y eso va a atraer a estos ejércitos que quieran invadir la tierra de Palestina. Ezequiel 39:10 nos ayuda a entender que en aquel momento Israel va a ser una tierra mucho más fructífera de lo que ahora lo es. Incluso en estos momentos Israel, con su tecnología y la gracia de Dios, ya que sigue siendo el pueblo de Dios, ha convertido grandes extensiones desérticas en tierra inmensamente fértil. Y finalmente, Israel es y siempre ha sido una zona estratégica, tanto militar como para otros temas. Entonces, estas razones que acabamos de ver nos ayudan a entender por qué van a ocurrir esta invasión. Tercer punto de esta línea histórica, como veíamos en Daniel 11:40, el reino del sur se va a unir a esta invasión que va a ser posterior a la restauración de Israel y a la firma del tratado con el anticristo. Como punto número 4, tenemos que decir que los ejércitos del norte van a ser destruidos por el poder de Dios. Eso lo encontramos en Ezequiel 38, del versículo 19 al versículo 23. Esta mortandad es tan grande, o va a ser tan grande, tan intensa, que según Ezequiel 39:12 serán necesarios 7 meses para enterrar a todos los muertos. Es algo pues impresionante. Como punto número 5, tenemos que, usando excusa, como mencionamos anteriormente, la invasión del reino del norte y del reino del sur, va a ser la excusa perfecta para que los ejércitos del anticristo vengan e invadan la tierra de Palestina. Va a ser la excusa perfecta. Ahora bien, el caso de la sequía del río Éufrates, como les mencioné que pusiéramos atención al final el versículo 11 de Apocalipsis, el propósito de que se seque el río es la llegada de los reyes del oriente. Mientras el anticristo está en una campaña militar contra el reino del sur, a él le van a llegar, según lo que dice pues, Daniel 11:41, noticias de lo que está pasando en otros sectores, de lo que está pasando en la tierra palestina, de que los ejércitos de los reyes del oriente están invadiendo la tierra palestina, y lo que va a hacer que el anticristo abandone su campaña militar en el sur y se redirija nuevamente con gran ira y con gran furia a la tierra de Palestina. Eso es lo que va a ocurrir de manera histórico-contextual en aquel tiempo. Quizás algunos detalles no sean tan precisos. ¿Cuándo nos daremos cuenta de la exactitud de ellos? Pues cuando ocurran. Como les decíamos ahora, no vamos a dogmatizar con estas cosas, pero la evidencia bíblica nos deja deducir ciertos elementos que van a ocurrir. Versículo 13 y versículo 14. Lo que vamos a leer en el 13 es una respuesta ante la noticia que recibió el anticristo de que los reyes del oriente están invadiendo Palestina. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando dice que vio salir de la boca del dragón, no es algo literal, sino que es una orden que tanto el dragón como la bestia, como el falso profeta, esta trinidad de maldad, están dando. Es una orden para que estos espíritus demoníacos, muy probablemente con forma humana, para ir a hacer esas grandes señales y susurrar al oído de los líderes mundiales, formen parte de este ejército del anticristo y lo ayuden en esta campaña militar. Eso es lo que van a hacer estos espíritus inmundos. Al final del verso 14 dice, el gran día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso proféticamente se menciona mucho y abarca un gran periodo de tiempo, no es simplemente un suceso. Abarca desde el arrebatamiento de la iglesia
el comienzo de la gran tribulación, pasando por toda la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, el reino milenial, la posterior rebelión después de los 1000 años y hasta incluir cielos nuevos y tierra nueva. Todo ese es el gran día o el gran evento o el gran suceso del Dios Todopoderoso. Versículo 15. El versículo 15 es otro paréntesis en medio de estos juicios, en medio de la sexta y la séptima copa. Y dice el apóstol Juan: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la tercera bienaventuranza que el apóstol Juan nos narra en el libro de Apocalipsis. Y esta bienaventuranza se basa en espiritualmente velar, espiritualmente estar preparados, gozosos, deseosos, anhelantes de que el Señor venga. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, no es una oración en la que nos quedamos estáticos, es una oración enérgica en que mientras yo espero que venga el reino de Dios, yo voy a actuar como lo que somos, ciudadanos del reino de Dios, siendo santos, obedeciendo sus mandamientos, predicando su palabra, evangelizando a los que no creen en el Señor. Ahora también hay otro factor que nos ayuda a entender esta bienaventuranza. No es solo velar y esperar la venida del Señor, sino también dice guardar sus ropas. Esta es una frase que nos habla de santidad, es decir, guardar nuestra santidad, estar santos. El apóstol Juan en su primera carta dice que si nosotros realmente estamos esperando la venida del Señor, que nos purifiquemos a nosotros, así como Él es puro, así como Él es santo, que tengamos ese sentir, realmente esa espera en el Señor. ¿Y por qué es una bendición guardar nuestra santidad? Dice el texto, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. Pero mientras estemos cubiertos, estemos vestidos con las vestiduras de justicia de nuestro Señor, no hay ningún tipo de vergüenza. Ya no son esas hojas de higuera que nuestros primeros padres cosieron para tapar su pecado, sino que es esa piel de cordero con la cual el Señor nos vistió gracias a la obra de la cruz. Versículo 16. Se cierra el paréntesis y nuevamente seguimos con el propósito de secar el río Éufrates. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como les dije, es un nombre bastante famoso. Este texto, este versículo 16, nos habla de la autoridad y de la suprema soberanía de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque estos hombres van a pensar lo siguiente, que ellos por su estrategia militar se están reuniendo en ese lugar para atacar a Palestina. Los ejércitos del anticristo piensan que ellos están reuniendo allí para evitar la invasión de los reyes del oriente, pero no es así. Detrás de todo eso está la sabiduría y el poder de Dios que ha reunido a todos estos ejércitos en el valle de Megiddo, en el sitio de Armagedón, para su total destrucción. Entonces es el poder de Dios llevando a esas personas para cumplir su propósito eterno. Armagedón, a lo largo de la palabra de Dios, tiene un bastante simbolismo, ya que ha formado parte de muchas de las batallas más importantes a lo largo del Antiguo Testamento que ha tenido Israel. Vamos a citar unas cuantas escenas, unos cuantos sucesos decisivos en la historia bíblica. En primer lugar, en Jueces capítulo 4 y capítulo 5, tenemos cómo el general cananeo Sísara fue aniquilado con su ejército por Bará, allí en el valle de Megiddo, o en Armagedón. En 2 de Reyes 9:27 se nos narra cómo Ocosías, rey de Judá, fue herido de muerte por Jehú, rey de Israel, muriendo allí mismo en Megiddo. En 2 de Reyes 23:29 tenemos el suceso que cuando el famoso rey Josías fue muerto por el faraón Necado allí mismo en el valle de Megiddo. Posterior a esto, ese puesto lo pueden leer en Zacarías 12:11, cómo el valle de Megiddo pasa a simbolizar un lugar de llanto y un lugar de tristeza para el pueblo de Israel, principalmente por la muerte de Josías. Les recomiendo leer toda la carta de Segunda de Reyes para entender cuán grande fue este rey Josías. Es un personaje ciertamente maravilloso. Después de una sucesión de
de reyes que continuamente hacían lo malo delante de Dios, vino este reformador espiritual que trajo un gran reavivamiento a Israel, que redescubrió el libro de la ley, la leyó públicamente y realmente se afligió por no haber seguido los mandamientos de Dios. Realmente con eso se entiende por qué pues hay tanto, o hubo tanto lamento por su muerte, y por qué el Valle Megiddo simboliza ahora esa tristeza. Versículo número 17. En el versículo número 17 entramos a la última copa, o al final del juicio de Dios. Y dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. No sé si recuerdan otro lugar en la palabra de Dios donde tenemos esta misma frase. O tal vez no hecho está, algunas versiones lo traducen así, pero Reina Valera lo traduce: consumado es. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando nuestro Señor, habiendo culminado, habiendo bebido la copa amarga de la ira de Dios hasta el fondo, habiéndonos redimido totalmente de nuestros pecados, clama: consumado es. Amados, no sé, o cualquier persona que esté viendo en este momento, qué pruebas estés pasando, qué pruebas estemos pasando, cuál sea nuestro valle de sombra, cuál sea nuestra tribulación, y sin minimizar la prueba de cada uno. Cuando Jesucristo menciona consumado es, debería ser una frase suficiente para consolar la totalidad de nuestra alma y ayudarnos a confiar y a resistir y a perseverar en el Señor. Cuando el Señor dice consumado es, lo que Él está diciendo es que la salvación del hombre está completa, que el hombre no tiene que hacer nada, porque no puede hacer nada. El Señor está diciendo que la salvación del hombre ahora es posible, que ahora los hombres pueden acercarse a Dios, que ahora los hombres pueden buscar a Dios, que ahora los hombres pueden recibir su consuelo, su abrazo, pueden deleitarse en su palabra, pueden deleitarse en su presencia. Consumado es todo, está hecho. Es un cántico realmente de victoria, es un clamor estentorio desde el pecho de nuestro Señor sobre la redención de nuestros pecados. Así que en aquel contexto de San Juan implica la redención de nuestros pecados. En el contexto de Apocalipsis implica que el juicio de Dios está completo, está hecho. El Señor ha culminado con todo su plan en este periodo de la gran tribulación. Versículo del 18 y 21, y cerramos con esto. Recordemos que aquí ya se derramó la séptima copa, ¿ok? Dice el 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y adivinen qué. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera. Analicemos brevemente estos versículos antes de cerrar. Las manifestaciones que tenemos en el versículo 18 son muy similares a las que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 19, solo que estas se detallan con mayor intensidad, principalmente la del terremoto. El lenguaje aquí es demasiado gráfico al decir que toda montaña y toda isla huyó. No es que literalmente haya desaparecido o lo haya hecho, sino que el terremoto fue tan grande y tan poderoso que conmovió todo monte, por más alto que fuera, y toda isla, por más lejana que estuviera. Es decir, no hubo zona en la tierra que no sintiera la embestida de este gran y supremo terremoto que va a ocurrir. Por eso dice: el cual no lo hubo jamás en la historia de los hombres. Tanto así que este terremoto dice que partió la gran ciudad en tres partes, según lo que habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 11 también. Esta gran ciudad se refiere
a Israel, se refiere a Jerusalén. Aunque algunos mencionan que debe referirse a Babilonia, pero igual no estamos dogmatizando. Y dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Esto no quiere decir que a Dios se le olvidó esto, sino que ahora su enfoque se concentra en hacer beber a la gran Babilonia de la copa de su ira. Eso es traer a la memoria, enfocarse en. Y finalmente tenemos por tercera vez una reafirmación de que a pesar de estos juicios y de lo que se vivió, los hombres blasfemaron el nombre de Dios y por ende no quisieron arrepentirse. Vamos, es sorprendente ver la dureza del corazón del hombre, pero es más sorprendente ver la gracia de Dios. Uno de mis textos favoritos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ciertamente nuestro pecado abundó de una manera increíble, pero su gracia fue más grande, más poderosa para venir al rescate de cada uno de nosotros. Nuestro corazón es tan duro que solo la gracia soberana de Dios, que solo la maravillosa y sublime gracia de Dios pudo sensibilizar nuestro corazón para que realmente pudiéramos recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amados, gracias por estar presentes. En la semana subsiguiente vamos a continuar con los capítulos de Apocalipsis. Solo les hago un pequeño comentario para que estemos en contexto. Tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 del presente libro podemos decir que están inmersos a nivel lineal o a nivel cronológico en el capítulo 16. 17 y 18 solo son una explicación al detalle de los juicios de Dios, de estas copas de ira de Dios, sobre el sistema religioso, que aquí lo llama la gran ramera, y el sistema político, militar, económico, que se le llama Babilonia. Entonces tenemos la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia. Cronológicamente, lo que sigue después de que cerramos el versículo 21 del capítulo 16 es el capítulo 19 con la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Amados, los bendecimos, les agradecemos por estar con nosotros y realmente los motivamos a seguir creciendo en el Señor. Los motivo a leer todo el libro de Apocalipsis una y otra vez. Todos los libros de la palabra de Dios son una bendición, pero curiosamente este es el único en el que el Señor nos promete ser bienaventurados al leerlo, al profundizar en él y al estudiarlo. Gocémonos en la venida del Señor y esperémoslo vigilantes.